Exposición de Gustavo Gómez, consultor e investigador uruguayo, experto en libertad de expresión y derechos de la comunicación. En Uruguay hace varios años, desde el 2005 que comenzó el gobierno progresista en Uruguay, desarrollando distintas políticas de comunicación, cambiando marco regulatorio en materia de legislación de medios, y es un debate que está siendo dado en toda América Latina. Esta es una buena oportunidad para transmitir un poco cuáles son los principios y los principales elementos de esa forma de encarar la regulación de medios en el Uruguay. Invitamos a Gustavo Gómez, él es uruguayo, investigador, consultor y profesor universitario. Además es experto en libertad de expresión, regulación y políticas públicas de medios de comunicación y telecomunicaciones. Él también fue director nacional de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual del gobierno de Uruguay en 2010 y en 2011 y fue director del programa de legislaciones y derecho a la comunicación de AMARC, LC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, entre el 2001 y el 2009. Actualmente es director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, es profesor de licenciatura de Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay desde el 2011 y asesor de la Secretaría de la Presidencia de Uruguay de Regulación y Políticas Públicas de Servicios de Comunicación Audiovisual y Telecomunicaciones. Bienvenido, Gustavo. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Debe ser la vez número 30 que vengo a Ecuador y siempre es un placer estar aquí en CIESPAL. Aquí empecé, te comentaba a Damián que nuestras primeras actividades estuvieron en torno a esta casa y veo mucha gente amiga que conocí en el año 95, cuando fue la primera vez que vine. Entiendo, no voy a hacerles un detalle de lo que pasa en Uruguay, eso sería demasiado aburrido y tenemos poco tiempo. Pero bueno, me han invitado a explicar un poco qué hacemos y cuál es la perspectiva uruguaya en materia de democratización de las comunicaciones. Y este título ya de por sí marca algo que quisiera decirles. El concepto de democratización de las comunicaciones y el debate sobre este concepto surca a toda América Latina, pero no es un concepto ni una forma ni una perspectiva de encararlo homogénea. Existen, frente a los desafíos que nos hemos planteado de democratizar el sistema de medios, para democratizar las sociedades, un conjunto de opiniones y perspectivas que en algunos aspectos son concordantes y en otros casos tienen matices o son claramente diferentes. Uruguay transita no el modelo ni la referencia, sino transita una de esas perspectivas, parecidas a algunos países, diferente a otras, aunque el concepto fundamental que guía a un gobierno de izquierda que asume por primera vez en el país en el año 2005 es el de democratizar las comunicaciones como un objetivo central y necesario, imprescindible, previo a una democratización de toda la sociedad. ¿Cuál es el enfoque, cuál es la perspectiva de Uruguay para afrontar este objetivo tan importante? Tiene que ver con, por un lado, el convencimiento de que necesitamos establecer mecanismos, marcos regulatorios y políticas públicas que garanticen la más amplia libertad de expresión de todas las personas en nuestro país. Y que esta garantía de libertad de expresión de todas las personas no incluye solamente a los dueños de los medios o a los que ya están trabajando en medios, sino a todas las personas. Y que esta garantía de libertad de expresión no podrá ser efectiva si no logramos construir en estos años de gobierno un sistema de medios más diverso y plural. Es decir, no existe libertad de expresión plena en nuestro país si desde la acción estatal, en este caso de un gobierno elegido democráticamente, su parlamento, etcétera, una política pública y una revisión de la legislación vigente hasta el momento de asumir, 2005, que asegure esa diversidad y pluralismo. En el esquema, en la perspectiva uruguaya, libertad de expresión y democratización de las comunicaciones no es algo que vaya por separado.
Nosotros creemos que es posible y es deseable, y lo estamos transitando ese camino, asociar la necesidad de un pueblo más informado, un pueblo más participativo, un pueblo más crítico, con un sistema de medios más diverso, con limitaciones a la concentración de medios, y todo eso sigue siendo libertad de expresión. Y por tanto, para Uruguay, en todos estos años, nosotros hemos tratado de mantenernos como una guía que nos permitiera tener claro hacia dónde vamos, los estándares internacionales y en particular los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. Es decir, los estándares establecidos por los organismos creados a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana, Relatoría de Libertad de Expresión, algo de eso en los talleres de estos días se habrá hablado. Ese es nuestro norte. Yo quiero responder a una pregunta que nos hicimos cuando comenzamos este proceso. ¿Es posible democratizar las comunicaciones en el marco de los estándares internacionales de libertad de expresión? La respuesta para nosotros ha sido sí. Es decir, hemos estado buscando la capacidad de articular nueva legislación y nuevas políticas públicas sin avasallar libertades individuales, incluso de los dueños de los medios y de los periodistas y comunicadores que trabajan allí. Y para eso nosotros hemos modificado la legislación y estamos todavía en un proceso de revisión de esa legislación. Proceso que inicia en el año 2007, cuando aprobamos la Ley de Radiodifusión Comunitaria. Es la primera ley en la región, permítame que marque esto, que establece una reserva de espectro de al menos 1/3 de todas las frecuencias, tanto en AM, FM o televisión, para el sector comunitario, año 2007. Es una ley que reconoce al sector, que establece el acceso en igualdad de oportunidades, que hasta ese momento no existía, a partir de concursos abiertos y transparentes, no solamente la reserva de espectro, a través de la participación ciudadana en todo ese procedimiento, a través de permitirles a los medios comunitarios acceso a financiamiento, a no tener limitaciones de potencia o de cobertura, etcétera, etcétera. En el 2012, algo de esto hablaba Damián, no se circunscribe a la televisión digital, pero la televisión digital, los procesos de digitalización de la señal de televisión es para nosotros una excelente oportunidad para avanzar en una mayor diversidad y pluralismo. Y es por eso que en el año 2012 aprobamos un plan de implementación de la televisión digital que se está implementando en estos momentos, que entre otras cosas, por ejemplo, aplica lo que ya la ley de 2007 mandataba, y es de que el sector comunitario por primera vez iba a tener acceso a señales de televisión y además con una reserva de espectro del 33%. Un proceso de implementación de la televisión digital que no solamente permitió que acceda el sector comunitario, ya presente con decenas de radios en todo el país, sino que además aprovechamos para abrir la competencia en el sector comercial y aprovechamos para fortalecer los medios públicos. Es decir, la televisión digital no es solamente, por lo menos en la perspectiva nuestra, un cambio tecnológico del cual se deben apropiar los medios analógicos que ya están con licencia o concesión, sino que era una oportunidad para nosotros imprescindible para transformar en hechos, un poco como lo decías tú, lo que era un principio. La tecnología nos dio de alguna manera el pretexto, había que revisar cómo se entregaban las frecuencias, a quién se entregaban las frecuencias. Y en lugar de mirar hacia atrás, miramos hacia adelante. Y el esfuerzo democratizador, lo decía también Damián, fue oxigenar, fue abrir, fue que existan más voces, y en este caso más imágenes, en el espectro radioeléctrico a partir de una acción decidida del Estado. Y este es un elemento que también se constituye en un componente importante de Uruguay y que está en todo el debate a nivel regional. Y es que nosotros creemos que sí tiene que haber en estos temas una acción estatal decidida, clara, porque librado al mercado, la diversidad y el pluralismo es una utopía. En realidad, toda la información que hemos recabado, tanto a nivel de organismos estatales como de la academia, está mostrando que librado al mercado
y más allá de las nuevas tecnologías, el proceso es de creciente concentración de la propiedad, creciente centralización de la producción de contenidos y en nuestros países una creciente extranjerización asociada al proceso de concentración. Y es sin duda imprescindible que haya un Estado que en términos de la propia Convención Americana de Derechos Humanos establezca los marcos legislativos adecuados para permitir que las libertades se puedan desarrollar en condiciones de igualdad. Y aquí hay un cambio importante que no es solamente un elemento constitutivo de nuestra experiencia, sino un desarrollo conceptual que el propio término de libertad de expresión ha ido adquiriendo en el sistema interamericano. Y es que si no existen las condiciones materiales para el ejercicio de estas libertades reconocidas en las declaraciones internacionales, no es posible hablar de una efectiva libertad de expresión en nuestros países. Lo más reciente en esta línea de reflexión doctrinaria y ya jurisprudencial a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene relación con una declaración de los relatores de libertad de expresión tanto de las Américas como de Europa, África y Naciones Unidas, producida o publicada el 6 de mayo de este año, que se llama, y les pido que la busquen, van a encontrar muchas cosas interesantes ahí en esa declaración. Ahora no me da el tiempo para hablar de ella, pero establece, como ya se viene haciendo a nivel de organismos del sistema interamericano, la necesidad de que el Estado adopte acciones afirmativas para garantizar la igualdad de condición material para el ejercicio de esas libertades. Un discurso, fíjense, más cercano al desarrollo doctrinario del derecho a la comunicación, pero hoy instalado en la agenda de libertad de expresión. Es que de hecho cuando uno tiene que, yo digo, nosotros hemos transcurrido este proceso de políticas públicas y re-regulación en el marco de la guía de los estándares interamericanos de libertad de expresión y no de derecho a la comunicación, no estoy siendo omiso. Efectivamente uno puede encontrar allí ya un desarrollo muy interesante de temas ya que no son aquel enfoque liberal, individualista, en el que en algún momento se constituyó la libertad de expresión, más vinculada a la libertad de empresa, para constituirse una libertad de expresión que yo creo que ha dado un salto a aproximarse a lo que muchos teóricos y muchos activistas hemos defendido como derecho a la comunicación. Es decir, la comprensión de que no alcanza con solamente reconocer el derecho liberal, profesional o el de los dueños, sino que a incorporar, y vean los informes de la Relatoría de Libertad de Expresión, el tema concentración de medios, el tema medios comunitarios, incluso temas que no tienen ni siquiera que tener medios de comunicación en sentido estricto. Por ejemplo, la vinculación de lo que significa la protesta pacífica, el derecho a protestar y el derecho a manifestarse como parte del derecho a libertad de expresión y no solamente el derecho de reunión o de asociación. De esas fuentes, Uruguay ha tratado de tomar referencias e implementar un cambio que se ha ido expresando en marcos legales, tanto de medios, pero también para evitar obstáculos que la legislación establecía al propio desempeño profesional. Porque cuando hablamos de que la libertad de expresión tiene doble vía e incluye tanto el derecho de los dueños de los medios como el derecho de todas las personas, insisto en esto, es el derecho de todas las personas y también el dueño de los medios y de los periodistas de los medios. Y así como estamos hoy discutiendo una ley de servicios de comunicación audiovisual, que esperamos sea votada antes de fin de año en Uruguay, y aprobamos una ley de radiodifusión comunitaria, quiero decirles que también aprobamos una ley de acceso a información pública, que obliga al Estado a la mayor transparencia en materia de la información que produce, porque también es un derecho de las personas. Y derogamos el delito de desacato y el delito de difamación e injurias cuando se trata de temas de interés público o cuando se trata de funcionarios públicos, aproximándonos a los estándares interamericanos que establecen que no está más protegido el funcionario público de una crítica, sino que por el contrario debe estar más expuesto. Es decir, el enfoque uruguayo incluyó el objetivo de democratizar las comunicaciones y eso fue de la mano, y termino, de garantizar un sistema diverso de medios, de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión a todos los actores del sistema, a considerar la importancia de un Estado activo con acciones afirmativas que revierta la tendencia al mercado
y regule de manera distinta a lo que ha venido regulando en los últimos 50 años o más en nuestro país, pero con un Estado que tiene que tener claro qué regula y qué no regula. Y aquí dará tal vez para las preguntas, pero también es tan claro, debe ser tan claro como reivindicar el derecho a que también se puede y debe regular la comunicación y a un papel activo el Estado, como saber bien claramente en dónde se debe meter y dónde no se debe meter. Muchas gracias.